Hola mis darlings y bienvenidos un día más a mi canal. Mi nombre es Cindy Rubio, para los que no me conocen, y estas son mis redes sociales. Hoy, como pueden ver en el título, les traigo un video de una story time. Primero que todo, decir de que espero que nadie se tome esto muy a pecho, porque de verdad que esto fue hace un tiempo ya. Estoy hablando del tema porque de verdad para mí ya fue. Ahí si los cuento es simplemente porque muchas veces les cuento historias de mi vida y muchas veces ustedes también lo están viviendo o lo han vivido. Así que simplemente eso, ya. Ahora que vamos a empezar con el video. Esto pasó hace ya un tiempo, fines de año, del año pasado. Yo conocí a un chico y la verdad es que de inmediato tuvimos así como una como... La cosa es que eso lo conocí una noche y pasamos toda la noche y todo el día hasta la próxima noche juntos. Nos llevamos súper bien, conversamos de muchas cosas, él me hablaba de su hija, yo le hablaba de la vida, de mi Antonia, mi perrita, y encajamos mucho y fue muy entretenido todo. Hasta ahí todo bien. Después me voy a mi casa y al otro día despierto, me voy a bañar y ya tenía 4 llamadas perdidas de este tipo. 4 llamadas perdidas y 2 mensajes, así como: hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo va tu día? Fue como... ya, si no te contesté la primera vez, ok, la segunda tampoco. ¿Qué te hace pensar que te va a contestar la tercera o la cuarta? Y más encima yo estaba ocupada, pero igual, porque llamas 4 veces. Esa fue como la primera cosa que me hizo pensar, me hizo sentir un poquito así como... Y ese fue como el primer warning que vi. Después, yo la noche que lo conocí, yo le había contado que ese fin de semana yo iba a ir a una disco. La cosa es que dejamos de hablar, como que él me hablaba mucho, y como que yo empecé a dejar de hablarlo y le contestaba así como muy tarde porque ya no quería hablar, ya quería como que se diera cuenta. Cuando te contesto tarde, hombres y mujeres, es porque simplemente no queremos hablar, así de simple. Cuando te contestamos cortante, no queremos hablar. La cosa es que él empezó a hablar así como cortante y todo, y ese fin de semana lo veo en la fiesta, que yo le había dicho que yo iba a ir. Yo voy a la fiesta y aparece él. Y yo así como... ya, qué coincidencia. Entonces como que él no me vio, yo me fui por otro lado. La cosa es que él no me vio y pasó. Después de eso él me siguió tratando de hablar, así como: hola, ¿cómo estás? Bla, bla, bla. Y como que yo así como: bien, gracias, bien. Esa es mi respuesta. Y después le mando un mensaje a mi mamá. Le mando un mensaje a mi mamá y le pone: hola, ¿usted sabe si la Cindy va a ir a la fiesta el domingo? Que quiero verla, necesito hablar con ella. Por favor, no le diga a Cindy. Y mi mamá me cuenta a mí. Y yo así como... le mandé un mensaje a mi mamá. Y ahí llegué y ahí esperé. Y esto fue como el sábado de la noche que él le dice eso a mi mamá. Y el lunes me empieza a hablar. Y ahí yo le digo así como: mira, ¿sabes qué? De verdad que no sé si eres muy intenso o qué onda, pero no me gusta. La primera vez que empezamos a hablar me llamaste 4 veces. Ahora le mandé un mensaje a mi mamá, que no lo encuentro para nada como algo común. Y te vi en la fiesta que yo te dije que iba a ir. Y ella me responde: ah, pero si tú pensás que yo fui a la fiesta por ti, nada que ver, yo igual iba a ir, cosas así. La cosa es que yo le dije así como: no, mira, de verdad no me gusta tu estilo. ¿Qué pasó? Y nos dejamos de hablar, yo lo bloqueé porque fue como... ya. Y después hubo un partido de Chile donde jugaron las futbolistas chilenas y obviamente yo lo fui a ver. Yo lo fui a ver y yo estaba adelante y estaba viendo el partido, bla bla bla, y de la nada aparece este tipo y él se pone al frente mío y como que saluda a un amigo y se pone ahí y todo, y yo así como... oh, ok. Y veo que se da vuelta y me dice así como: hola Cindy. Y yo: hola, ¿cómo estás? Y yo: bien. La cosa es que terminó el partido, yo me estoy yendo y justo me topo con él hacia la salida. Y me queda mirando y me sonríe y así como... y él le sonríe, me abraza, me dice: ¿qué vaya a hacer? Y yo como: no, me voy a la casa. Y me dice: no, vamos a tomarnos algo. Y yo así como: ya, vamos. De buena onda. La cosa es que fuimos. La cosa. Tengo que parar de decir la cosa. Fuimos a tomarnos algo, todo bien de nuevo. Y va y me dice: oye, nunca te puedo entregar esto, pero te escribí una carta. Y yo así como... ¿ya? Y me entrega la carta decía cuánto le gusté, qué sintió conmigo, que esto, otro. Y yo así como... ok. Después nos fuimos a mi casa, después él se fue a su casa y después me trató de hablar de nuevo y un día va y me dice... me manda un video y me dice: oye, juntémonos, estoy aquí en el paradero a punto de tomar el bus para ir a tu casa. Y yo así como... y le pongo: no puedo. Y me pone: ya, estoy esperando el bus, voy para allá. Y estaba lloviendo. Y yo así como...
está lloviendo. Ni siquiera me preguntó si podía venir. Le estoy diciendo que no puedo. Y me dice que está a punto de tomar el bus. Y le pongo, oye, ¿qué onda? Así como, no, te dije que no vengas. Estoy ocupada y súper desubicado. Me pone así como, ah, ya, ok. La cosa que pasó eso, no. Pasó eso. Y después yo voy a las marchas de Chile que estaban pasando por el estallido social, que todo el mundo sabía que yo iba. Y voy, pero una marcha súper pequeña que fuimos como 10 personas, que era como un miércoles. Y voy, y cuando termina así como la marcha, lo veo a él, parado. Ni siquiera marchando, sino como parado en una esquina, vestido con ropa, así que se nota que recién se había bañado, perfume, gel y todo, y yo, que nadie viene hacia una marcha. Y lo veo, y me queda mirando y me sonríe, y yo así como, ok. Y me acerco y le digo, hola, hola, me dice. Y me dice como, ¿viniste a la marcha? Ah, sí, vamos a conversar. Y no, le digo, de verdad me tengo que ir. Y me dice, ah, ya, ok, que estoy bien. Y es como, estoy igual. Y fue como, no, yo de verdad que no puedo, yo no sé qué onda este gallo, no sé si le gustó mucho, no sé si de verdad me está psicopateando, pero me empecé a sentir como uncomfortable, de verdad me empecé a sentir incómoda, como que en cualquier momento iba a llegar a mi casa, en cualquier momento, a veces me mandaba fotos de que iba pasando así por afuera de mi casa, me mandó una foto así como, aquí pasando porque voy a ir a trabajar, que ganas de ir a verte. Pero sí, fueron muchas cosas, me acuerdo también me decía que veía mis videos, que veía todos mis videos, ya que yo lo tenía bloqueado en Instagram y en Facebook, él veía mis videos, y en WhatsApp. Y me contó así como, yo veo tus videos, y era como, ok. Y después me confesó que cuando yo fui a la cancha a ver el partido de Chile con las chilenas, las futbolistas, que él me había visto de lejos, porque era de 2 pisos. Y él dice que él estaba arriba, y me confesó después que él estaba arriba y que me vio y le hizo un amigo así como, oh, la Cindy, le dice, voy a bajar y voy a hacer como que no la vi. Y se puso al frente mío. Y eso fue como todo parte de su plan. Y yo así como, uy, no. Así que sí, fueron muchas cosas. Una vez me acuerdo que íbamos y me mira la mano y me dice, ¿no te gustan los anillos? ¿Querés si te regalo un anillo? Y yo así como, no me gusta el anillo. Pero después ya tiempo que ya le dije así como, no, de verdad que no puedo más. Yo seguía yendo a la fiesta y yo estaba bailando y yo lo veía él bailando con otra chica y mirándome así. Y era como, y yo no sé, me daba vuelta y era como que lo veía. Y era como, oh, y venía y saludaba. Y yo así como, hola. Me acuerdo la última vez que lo vi, llegó y como que yo estaba así, como que hacía mucho calor, y hago así, y llega y me empieza a como a soplar en el cuello. Y lo quedo mirando, y él así como, y yo así como, weón, ¿qué onda? Que me hizo cosas así como, amigo, no está en espacio personal, además que no te veo hace tanto tiempo, no te hablo, te bloqueé, vení y me sopláis en el cuello, como... Hasta el día de hoy lo tengo bloqueado, porque fue como, no, ya veo que un día lo desbloqueo así de ya filo y va a soltar un mensaje. Hola, ¿cómo estás? Te voy a ver con nada. Así que esa es mi historia, darlings. Espero que les haya gustado. Dedito arriba. No se olviden suscribirse a mi canal. Bye. Un abrazo para quien lo necesite. Good vibes.